¿Cuánta diferencia hay entre la Iglesia de Jesucristo Sud y otras denominaciones cristianas? Cuando el profeta José Smith fue interrogado sobre cómo se diferenciaba la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de las demás religiones de su tiempo, su respuesta fue profunda y directa: tenemos el don del Espíritu Santo. Esta sencilla pero poderosa declaración encapsula la esencia de la fe, sugiriendo que la verdadera distinción radica en la manifestación continua del poder y la guía divinos. Aunque el don del Espíritu Santo es, como José Smith señaló, la diferencia fundamental que valida y da vida a la Iglesia, la siguiente lista expande sobre otras características doctrinales y prácticas que emanan de esa misma autoridad y guía espiritual. Son estas verdades las que, colectivamente, conforman lo que los santos de los últimos días creen que es la Iglesia verdadera y son el poder por medio del cual se manifiestan las bendiciones y la revelación de Dios en la vida de sus miembros. Restauración vs. Reforma, un nuevo comienzo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se diferencia fundamentalmente en su creencia en una restauración de la Iglesia original de Cristo, que, según ellos, se perdió después de la muerte de los apóstoles. Esto contrasta con las ramas cristianas principales, catolicismo, protestantismo, ortodoxia oriental, que generalmente creen en una continuidad de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles, aunque con períodos de reforma o desarrollo doctrinal. Para los santos de los últimos días, la Iglesia moderna fue restablecida por Dios a través del profeta José Smith, incluyendo la autoridad del sacerdocio y la plenitud del Evangelio. Dios no es solo uno, naturaleza de la deidad expandida. Mientras que la mayoría de las ramas cristianas se adhieren a la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una comprensión diferente de la deidad. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres separados y distintos, aunque unidos en propósito y perfecta unidad. Además, enseñan que Dios Padre tiene un cuerpo glorificado y perfeccionado, y que los seres humanos son hijos espirituales de padres celestiales, con el potencial de progresar hacia una divinidad similar a la de Dios. Escrituras más allá de la Biblia, una biblioteca divina en crecimiento. El canon de escrituras para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días va más allá de la Biblia, que aceptan como la palabra de Dios, hasta donde esté traducida correctamente. Incluyen el Libro de Mormón, un registro de los tratos de Dios con los pueblos de la antigua América, doctrina y convenios, revelaciones modernas dadas a José Smith y profetas posteriores, y Perla de Gran Precio, una colección de escritos y traducciones de José Smith. Esto difiere de la mayoría de las denominaciones cristianas, que consideran la Biblia como el único cuerpo completo de escrituras inspirado. El templo, un lugar de ordenanzas sagradas y progreso eterno. Para los santos de los últimos días, los templos son edificios sagrados, diferentes de las capillas de adoración dominical. En estos templos se llevan a cabo ordenanzas y convenios sagrados, como bautismos por los muertos, investiduras y sellamientos familiares que se consideran esenciales para el progreso eterno y la vida después de la muerte. La mayoría de las iglesias cristianas principales no tienen un concepto similar de un templo moderno con estas ordenanzas únicas. Jesús, el Hijo de Dios y el primogénito, un vínculo familiar único. Si bien ambas creencias reconocen a Jesucristo como el Salvador y el Hijo de Dios, los santos de los últimos días creemos que Jesús es el primogénito del Padre en el Espíritu, lo que significa que existió como un espíritu antes de su nacimiento terrenal, al igual que todos los seres humanos. Esta perspectiva de ser, hermanos y hermanas, espirituales de Jesucristo, hijos del mismo Padre Celestial, agrega una dimensión particular a la relación con la deidad que no es central en la teología cristiana tradicional. El propósito de la vida, progresión hacia la divinidad y familias eternas. La teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enfatiza el propósito de la vida como un periodo de aprendizaje, prueba y progreso hacia la divinidad, con el objetivo final de regresar a vivir con Dios. Un concepto central es el de las familias eternas, donde los matrimonios y las relaciones familiares selladas en los templos pueden continuar más allá de la muerte. Esto contrasta con el enfoque más común en el cristianismo de la salvación individual y la vida eterna en el cielo. Autoridad divina continua, profetas vivos y revelación abierta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree en una línea continua de profetas y apóstoles vivos que reciben revelación directa de Dios para guiar a la Iglesia en los tiempos modernos. El presidente de la Iglesia es considerado un profeta, vidente y revelador. Esto difiere de la mayoría de las denominaciones cristianas, que creen que la revelación divina cesó o fue completada con los apóstoles bíblicos o la canonización de las Escrituras. Sacerdocio, autoridad restaurada por seres celestiales. Una diferencia crucial radica en la forma en que se obtiene la autoridad del sacerdocio.
Los santos de los últimos días creemos que el sacerdocio, la autoridad de Dios para actuar en su nombre, fue restaurado a la tierra a través de la visitación de seres celestiales como Juan el Bautista, quien restauró el sacerdocio arónico, y Pedro, Santiago y Juan, quienes restauraron el sacerdocio de Melquisedec, a José Smith. Esto difiere de las ramas cristianas que creen que la autoridad sacerdotal se transmite a través de la sucesión apostólica ininterrumpida o que todos los creyentes comparten un sacerdocio universal sin una autoridad organizada de esta forma. Una Madre Celestial, el lado femenino de la divinidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña la existencia de una Madre Celestial, una compañera divina de Dios Padre. Aunque no se habla extensamente de ella en las Escrituras o en la doctrina formal, se cree que es una parte integral de la deidad y la madre de nuestros espíritus. Esta creencia es casi única en el contexto del cristianismo principal, donde la deidad se enfoca casi exclusivamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin una figura materna divina. La naturaleza progresiva de Dios, de hombre a Dios. Una de las enseñanzas más distintivas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la creencia en la naturaleza progresiva de Dios. Enseñamos que Dios mismo fue una vez un hombre mortal que progresó y llegó a ser Dios, y que los seres humanos tienen el potencial de seguir un camino similar de progreso eterno. Esto es una diferencia significativa con el concepto de un Dios inmutable y siempre existente, tal como se entiende en la mayoría de las teologías cristianas. La caída de Adán y Eva, una bendición para el progreso. Mientras que la mayoría de las ramas del cristianismo ven la caída de Adán y Eva como un evento trágico que introdujo el pecado y la muerte en el mundo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se percibe como un paso esencial y bendito en el plan de Dios. Se enseña que, sin la caída, la humanidad no habría podido experimentar la oposición, el dolor ni la alegría, ni habría tenido la oportunidad de formar familias y progresar hacia la vida eterna. Es vista como un acto necesario para el crecimiento y el desarrollo espiritual de los hijos de Dios. El plan de salvación, un camino detallado hacia la exaltación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta un plan de salvación, o plan de felicidad, muy estructurado y detallado que abarca la existencia preterrenal de los espíritus, el propósito de la vida terrenal, el papel de la expiación de Jesucristo, la resurrección, el juicio y las diferentes moradas en la eternidad, grados de gloria. Este plan ofrece una visión expansiva de la vida y el destino del ser humano, y su nivel de detalle y enfoque en el progreso continuo es una diferencia notable con las concepciones de la salvación en muchas otras ramas del cristianismo. La salud es un mandamiento, la palabra de sabiduría. Los santos de los últimos días tienen un código de salud revelado, conocido como la palabra de sabiduría. Este mandamiento incluye abstenerse de alcohol, tabaco, café y té negro. Se considera una forma de cuidar el cuerpo, que es visto como un templo sagrado. Si bien muchas tradiciones cristianas promueven estilos de vida saludables, este mandamiento específico y explícito sobre ciertas sustancias es una característica distintiva de la Iglesia de Jesucristo. El diezmo, un principio fundamental de fe y bendiciones. El diezmo, la práctica de donar el 10% de los ingresos personales a la Iglesia, es un mandamiento central para los santos de los últimos días. Se enseña como un principio de fe que trae bendiciones temporales y espirituales. Aunque el diezmo existe en varias formas en otras religiones cristianas, su énfasis como un mandamiento universal para todos los miembros y su interpretación como una ley de prosperidad espiritual y temporal es una característica destacada en esta fe. Sin clero remunerado, un ministerio voluntario y laico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días opera con un ministerio laico y voluntario. Esto significa que todos los líderes y maestros, desde los obispos de las congregaciones locales hasta los apóstoles, sirven sin recibir remuneración económica por su servicio religioso. Esto contrasta con la mayoría de las ramas cristianas, que emplean un clero profesional y remunerado para dirigir sus congregaciones. Bautismo por los muertos, redimiendo a los antepasados. Una de las prácticas más únicas de la Iglesia de Jesucristo es el bautismo por los muertos, una ordenanza vicaria realizada en templos en nombre de personas que ya fallecieron y que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio durante su vida. Esta práctica se basa en la creencia en la vida después de la muerte, la justicia divina y la oportunidad universal de aceptar el Evangelio, y no tiene un equivalente directo en la mayoría de las iglesias cristianas. Va de la mano con un fuerte énfasis en la historia familiar y la genealogía. Conclusión. En definitiva, aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comparte con el cristianismo tradicional el pilar central de Jesucristo como Salvador, su distinción no es una mera cuestión de matices doctrinales, sino la manifestación de una restauración divina completa. La profunda verdad detrás de las palabras de José Smith, tenemos el don del Espíritu Santo, es el hilo conductor que une todas estas diferencias. El Espíritu Santo, la diferencia vital que sostuvo José Smith.
José Smith no se refería al Espíritu Santo como un mero concepto teológico, sino como una fuerza activa, tangible y reveladora en la vida diaria de los santos de los últimos días. Es este don el que, según la creencia de la Iglesia, confirma las verdades restauradas. Valida la restauración. Es por medio de la influencia del Espíritu Santo que los miembros de la Iglesia sienten la confirmación de que José Smith fue, en efecto, un profeta de Dios y que la autoridad del sacerdocio ha sido restaurada. Revela la naturaleza de Dios, la comprensión expandida de la deidad, incluyendo la existencia de padres celestiales y nuestro potencial divino, no se basa únicamente en la lógica, sino en una revelación continua y en el testimonio personal que el Espíritu Santo puede otorgar. Confirma las escrituras adicionales. La aceptación del Libro de Mormón y otras escrituras no es solo por convicción intelectual, sino por la influencia del Espíritu Santo que testifica de su veracidad, abriendo una biblioteca divina que amplía la comprensión de la relación de Dios con la humanidad. Guía en el templo y en la vida diaria. Las ordenanzas del templo, el propósito de la vida como progresión hacia la divinidad, y el concepto de familias eternas son comprensibles y se hacen significativos a través de la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Sostiene la autoridad de profetas vivos. La creencia en una revelación abierta y en profetas vivos no es una curiosidad histórica, sino una necesidad operativa, pues es el Espíritu Santo quien comunica la voluntad de Dios a estos líderes y, a su vez, a los miembros de la Iglesia. Motiva un estilo de vida distintivo. Principios como la palabra de sabiduría, el diezmo y el servicio voluntario no son meras reglas, sino expresiones de fe que se viven con convicción porque el Espíritu Santo infunde el deseo de obedecer y bendice a quienes lo hacen. En esencia, para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Espíritu Santo no es solo la tercera persona de la Trinidad, sino la fuente viviente de revelación, testimonio personal y poder divino que permea cada aspecto de su fe y práctica. Es esta conexión directa y continua con lo divino lo que José Smith identificó como la diferencia fundamental, haciendo de la Iglesia no solo una fe más, sino una manifestación continua de la obra de Dios en la tierra hoy. Es la promesa de que la voz de Dios sigue hablando, guiando y confirmando la senda de la salvación en nuestros días.